Señor les bendiga, hermano. Le damos las gracias al Señor por permitirnos una vez más estar en este lugar para darle la honra y la gloria que solo Él se merece. Esta mañana vamos a estudiar dos versículos, de capítulo 5 de la carta a los tesalonicenses. ¿Qué vemos nosotros en estos dos versículos? ¿Qué pudiéramos ver de alguna manera? Es algo que se puede ver en nuestra sociedad, es algo de alguna forma u otra cotidiano para nosotros, muy relacionados con nuestras vidas, debido a que allí había surgido un problema en los hermanos de Tesalónica. Pero hay algo que era como lo decía en la oración, hay algo que siempre sucede en nuestras vidas, es el prejuicio que podemos tener nosotros al leer los versículos y saber más o menos de qué sería el tema. Quizás vemos la palabra exhortación o la palabra amonestación y rápidamente surgen a nuestro alrededor, en nuestra mente, paredes para bloquear cualquier cosa que venga, o quizás simplemente determinemos, ya sé de qué van a hablar, ya sé qué va a decir, me va a exhortar, me va a regañar, pero ese, hermanos, nunca es el fin de la exhortación ni de la amonestación. Ese nunca es el fin, un regaño como tal. Ciertamente la Escritura nos habla de que ninguna amonestación, ninguna exhortación al presente parece ser causa de gozo, si lo dice la Escritura, sino que luego que eso se muestra, que eso se habla con la persona, eso va a traer un fruto, eso va a traer algo bueno de esa persona. Y ese ciertamente es el fin de toda exhortación o de la amonestación. Yo le he colocado como título a estos dos versículos, en base a lo que Pablo nos está mostrando, los deberes del creyente. Ese fue el título que yo le coloqué a estos dos versículos. El deber, hermanos, como les decía, es algo que está presente en nuestras vidas. Todos en este lugar tenemos deberes, todos en este lugar tenemos responsabilidades. De hecho, los deberes dentro de una sociedad es la base fundamental para la misma. En toda sociedad hay deberes o normas que cumplir. Esto conlleva a tener una sociedad sólida y estable cuando todos cumplen de manera responsable con sus deberes. Y esto será de ejemplo para otras sociedades que nos observan y traerá buena reputación a nuestra nación, cuando ya hablamos en el ámbito de una sociedad completa. Si esto para nuestra sociedad es muy importante, cumplir con los deberes, cumplir con las normas que se ha establecido de parte del gobierno, de parte de las autoridades superiores, si esto trae beneficios a la sociedad como tal, cuando esto se practica, cuando esto se aplica, ¿cuánto más no traerá beneficios a la Iglesia de Cristo si nosotros nos apegamos a lo que el apóstol Pablo les enseñó a los hermanos de Tesalónica? Eso veo que es lo fundamental en estos dos versos. Es sumamente importante esta gran enseñanza que el apóstol Pablo les da a los hermanos de Tesalónica con la finalidad no de fastidiar sus vidas, no de incomodarlos, sino de corregir algo que estaba mal. Hay algo que estaba sucediendo allí. Había, como ya se ha mencionado en otras clases, es lo bueno de la predicación expositiva, que es muy fácil recordar lo que han dicho otros hermanos, han expuesto otros hermanos, de que había un problema escatológico en los hermanos de Tesalónica, porque debido a esto, a esta pequeña confusión, a este pequeño error, como siempre, el ser humano de alguna manera siempre o está en aquel extremo o está en este extremo. Los hermanos de Tesalónica llegaron al extremo contrario de lo que debían hacer. Y esto, el apóstol Pablo lo ve que no está para nada bien, no está nada bien la posición que habían tomado algunos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y el apóstol Pablo, en base a esto, tiene la tarea, o tuvo la tarea el apóstol Pablo en ese momento, de no solo de hablarles con respecto a eso, sino lo que vimos la semana pasada, con respecto a el pastor, sus funciones, lo que debía hacer y cómo nosotros debíamos reaccionar o vivir en base a lo que el pastor estaría exponiendo o su responsabilidad como tal. Debido a que son dos versos,
Vamos a leerlos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén. Esos son nuestros dos versículos. Yo he dividido estos dos versos en dos estructuras. Vemos algo sumamente importante, como lo era el deber. El deber siempre va a traer consecuencias, bien sea de una forma positiva si se ejecuta o de una forma negativa, como lo que estaba sucediendo aquí en el versículo 14 de los hermanos de Tesalónica. Hay dos cosas muy importantes en este pasaje con respecto a lo que dice el apóstol Pablo, que se debe amonestar a los ociosos, como el apóstol Pablo lo coloca. Debe hacerse esto. Pero yo me preguntaba, y a eso me aturdía mucho esa palabra amonestación y exhortación. Y usted investiga un poco, dice la exhortación es un estímulo a animar a otros. Comparaba varios versículos con respecto a lo que era la exhortación, y de hecho en nuestra carta de los tesalonicenses lo vemos como Timoteo es enviado a exhortar a los hermanos, pero para confirmarlos, para animarlos con respecto a su fe. Vemos que esta palabra exhortación se encuentra en nuestra carta, capítulos anteriores, y ahora el apóstol Pablo introduce la palabra exhortación. Pero ¿para qué de alguna manera introduce esta palabra y no quizás utilice la de la exhortación para un estímulo o animar a los hermanos? Dice, la amonestación es una disciplina. ¿Por qué es diferente en este caso que en el capítulo anterior, donde se ve la exhortación? Porque había un problema, había algo que estaba mal. En lo primero de la exhortación, el apóstol Pablo quiere simplemente afirmar que su fe, confirmar su fe, pero ahora el apóstol Pablo quiere es disciplinar a aquella persona que no estaba acorde a lo que ya se le había enseñado. De hecho, ellos tenían ya conocimiento bastante amplio de las enseñanzas que Pablo les había suministrado a ellos, pero como se lo dije hace un momento, era un problema escatológico. Algunos hermanos habían dejado simplemente de trabajar. Bueno, ya viene Cristo, no trabajo más, no hago más nada. Y eso, como les comentaba, se fue al otro extremo. Estos hermanos se fueron al extremo de no hacer nada porque Cristo ya viene. De hecho, eso puede ser considerado como un pecado, que un creyente no beneficie o no traiga recursos a su casa. ¿Por qué? El mismo Pablo lo dice. El apóstol Pablo dice, es algo que ni siquiera entre los gentiles se menciona, que alguien no trabaje, que alguien no suministre para las necesidades de su hogar. Es algo inaudito, es algo que no tiene de sentido, que un creyente, una persona regenerada por el Señor, no haga esto. Se debe hacer eso. Y de hecho, el Señor nos manda a nosotros a que seamos diligentes en todas estas cosas. Claro, parándonos en el centro y no de repente después, bueno, me olvido de Cristo, voy a suministrar recursos para mi hogar, para beneficiar las necesidades que ellos tienen y me voy a olvidar de eso. El apóstol Pablo tampoco está de acuerdo con esto. ¿Cómo se los dice a los hermanos? Porque deben alentarse unos a otros y deben ayudarse unos a otros. Entonces, el sentido de la palabra que el apóstol Pablo está utilizando aquí es muy fácil que lo podamos comprender, porque en el versículo 12 del capítulo 5, la Reina Valera nos ayuda un poco y dice, Pablo exhorta a los hermanos. Entonces, lo que él viene haciendo es algo en conjunto, una exhortación con una amonestación. ¿Por qué exhortación? Porque la exhortación también está ligada a inducir con palabras o persuadir a la persona o con rogativas a que haga algo o deje de hacer algo. Ese es el principio de la exhortación. Pero donde nosotros vemos esa palabra de un ruego, por ejemplo, el versículo 12, cuando Pablo va a explicar acerca del ministerio pastoral, él dice, os ruego, hermanos, pero eso es el indicio de una exhortación. Luego en el verso 14 continúa con esa misma palabra, también os ruego, hermanos.
Entonces vemos ese conjunto que el apóstol Pablo está haciendo con la palabra exhortación y la palabra amonestación. Porque luego él dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Es lo que el apóstol Pablo dice, empieza con una exhortación y continúa con una amonestación. Amonestar, encontramos, es exhortar, reconvenir, redarguir, reprender. También hace presente una cosa para que se considere o procure o evite advertir o prevenir. Ese es lo que es el desarrollo de una amonestación. Y es básicamente lo que el apóstol Pablo quiere con los hermanos. Quiere que esa conducta no bíblica, se puede decir de esa manera, una conducta no bíblica, que una persona esté ocioso, que no haga absolutamente nada, que deje su trabajo y que deje a un lado las responsabilidades. Eso es algo que no tiene sentido. Se dice de la persona que está sin trabajo o sin hacer cosa alguna. Eso nos habla de la persona que está en ocio. ¿Y por qué este hermano o estos hermanos de alguna manera, quizás no eran todos, pero habían algunos que habían tomado esta posición? ¿Por qué? Por el error escatológico que ellos tenían. Ellos dijeron, Cristo ya viene, no trabajamos más, no hacemos más nada. Y esto no está bien. Quizás hoy en día nosotros pudiéramos hacer una pequeña comparación con respecto a ese punto, y muchos quizás estamos sin trabajar, estamos sin hacer nada. Entonces pudiera decir, te estás contradiciendo con lo que dice. La cuestión es que no es algo voluntario de la persona, no quiero hacer nada, sino otros aspectos en este caso nos obligan de alguna manera a no hacerlo o no quieren que lo hagamos. Ya es algo que se escapa de nuestras manos. Pero en nuestra mente, como cristianos, como creyentes, no debe existir ni la más remota idea de no hacer nada, de no trabajar. Está mal. De hecho, la predicación es un trabajo arduo. Claro está, quizás en un sentido no eso es lo que va a suplir todas las necesidades de todos mis parientes, por decirlo así, pero es un trabajo también. Pero el hombre debe trabajar, debe esforzarse para conseguir lo que le hace falta a sus familiares. Y es algo que el apóstol Pablo quería corregir en estos hermanos de Tesalónica. Otra cosa muy importante, la amonestación o la exhortación, hermanos, lleva una serie de pasos. No es porque el apóstol Pablo, simplemente quiso hacerlo por fastidiar, como les dije, para fastidiar la vida de los hermanos. No, esto es muy importante porque esto demuestra la pureza de la iglesia. Cuando hay exhortación, cuando hay amonestación dentro de la iglesia, esto trae muchos beneficios a la iglesia. Y de hecho, características de una iglesia pura, una iglesia que se centra en lo que la palabra nos dice, la predicación fiel del evangelio por parte del pastor, es una evidencia de esto, lo vimos la semana pasada. Otro punto, otra característica de una iglesia pura, la disciplina eclesiástica, que es exactamente donde el apóstol Pablo está introducido, corrigiendo eso que está mal. Pero, hermanos, se dijo que solamente el pastor no es el que debe hacer esta función, debe ejercer esta función, sino que la iglesia, y estamos en lo correcto, la iglesia, los hermanos deben hacer esto. Pero no es simplemente llegar y vi algo irregular y voy a caer sobre la persona para corregir eso porque yo soy muy espiritual o yo estoy más sumergido en la escritura. Hay pasos, hay reglas para hacer esto. Una de las reglas que yo debo implementar para esto es hablar con la persona. Debo hablar, debo llamarlo y enseñarlo acorde al problema o a la situación que esté sucediendo con esa persona. Ese es el primer paso que debo dar. Lo segundo que yo debo ver es verificar mi corazón por la escritura si mi motivación es la adecuada. Si la escritura me está mostrando que lo que está haciendo dicha persona está mal, entonces yo debo proceder, llamar a la persona, hablar con la persona, enseñar a la persona para que ella pueda recapacitar en lo que está haciendo. El apóstol Pablo, cuando le llega la carta, que le llega la información que trae Timoteo,
él observa esto y de una vez va a corregir esto. Pero ya el apóstol Pablo les había enseñado, él los había instruido acerca de esto. Y el apóstol Pablo ahora quiere que los hermanos de Tesalónica implementen la disciplina dentro de la iglesia local para que corrijan eso que no estaba bien. Entonces los hermanos debían ellos implementar la disciplina con las personas que no estaban haciendo absolutamente nada. Hermano, pero si la persona ya no es esta falla de no trabajar, sino que es un pecado sexual o es otra cosa, hay otros casos, como el caso de Mateo 18, el caso de Corintio, donde el apóstol Pablo dice, entrégalo a Satanás. En Mateo 18 también se llevan una serie de pasos para poder disciplinar a la persona. Pero lo que podemos ver o sustraer de estos tres ejemplos, de Mateo 18, de Corintio y ahora este que estamos viendo en Tesalónica, es que los tres tienen el mismo fin. El fin es restaurar a la persona. El fin es salvar esa alma por la que Cristo ha muerto. Ese es el fin de la disciplina eclesiástica. El fin es restablecer, levantar a esa persona. No agarrarlo, pisotearlo y dejarlo allí. No, ese no es el objetivo fundamental de la disciplina o de la exhortación o de la amonestación. Ese no es el fin. Y es donde nosotros debemos meditar mucho, porque quizás podemos ver fácilmente la falla de los demás, pero debemos ver nuestro corazón, cómo está. Si la palabra me lo está mostrando, yo debo proceder en base a lo que la palabra me dice, no porque a mí no me parece o porque eso está, tengo alguna idea de que está mal. Pero si la Escritura no me está respaldando, no me está mostrando las cosas, yo debo quizás abstenerme a esto. Debo hacer las cosas de forma correcta. ¿Para qué? Para que la persona sea edificada, sea levantada de donde ha caído. Era como el apóstol Pablo inicia esto. Y era un hombre que tenía mucha autoridad, que dice, los ruego, hermanos, les ruego, hermanos, estas cosas y estas cosas. Entonces vemos la forma humilde que habla el apóstol Pablo a esta iglesia. De la misma manera nosotros, al hacer una exhortación o una amonestación, debemos ir al hermano y ganar ese hermano, ganarlo para Cristo nuevamente. ¿Me entiende? Ese sería uno de los pasos para lo que es la exhortación y la amonestación. Luego el apóstol Pablo dice que alentéis a los de poco ánimo. La palabra alentar en este sentido es muy importante debido a que los hermanos estaban pasando por muchas dificultades. No solamente era este pequeño problema que estaba allí, sino que también estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Esta persecución afligía a los hermanos de Tesalónica, y el apóstol Pablo, conociendo todas estas cosas, él dice, deben alentarse, deben ayudar, dar ánimo, inspirar a sus hermanos. ¿Quiénes deben hacer esto, hermanos? ¿Quiénes deben hacer esto? Nosotros mismos debemos hacer esto. En Romanos capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo nos deja una muestra de ese ánimo que nosotros debemos darnos mutuamente en los momentos de dificultad. Romanos capítulo 1, versículo 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es lo que Pablo dice en el libro a los romanos, en la carta a los romanos, que nosotros mismos debemos alentarnos, nosotros mismos debemos ayudarnos. ¿En base a qué? En base a la común fe que cada uno de nosotros comparte. Esa fe que tiene usted, esa fe que tengo yo, debe llevarme a mí y debe llevarlo usted a que alentarnos. Hermano, levántese, siga, continúe. Hoy en día hay mucha controversia, personas que dicen, bueno, dejaré 3 meses de ir a la iglesia hasta que todo esto pase, porque no me puedo contaminar, no vaya a ser que me vaya a morir o algo por el estilo, pero eso no está mal, eso está mal. La comunidad de iglesia debe llamar a esta persona y corregir eso, porque si usted es creyente y usted hace tantas cosas todos los días porque necesita hacerlo, usted, si es creyente, tiene una necesidad de ir a la iglesia, de escuchar la voz de su Señor para seguir adelante. Y es allí donde debemos alentarnos unos a otros para continuar en el camino.
nosotros, algo que he estado meditando mucho, nosotros hoy en día estamos floreciendo como iglesia y nosotros, cada uno de nosotros debe asumir su imagen como iglesia. A veces usamos una palabra, bueno, la iglesia está allá, pero es que tú eres la iglesia, tú representas a la iglesia, tú debes alentar, tú debes ayudar a otro porque tú eres iglesia y él es iglesia y los dos forman una comunidad de iglesia y todos van a ser redimidos. El Señor no va a venir por ti, bueno, yo sí iba, el otro no. No, la comunidad de iglesia va a ser redimida, va a ser levantada por el Señor. Entonces todos debemos animarnos, todos debemos alentarnos los unos al otro, porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no es el local, la iglesia soy yo, la iglesia es usted, el que está a su lado. Esa es la iglesia. A esa persona usted debe alentar, motivar, exhortar, para que siga adelante, porque lo que nos habla, lo que nos muestra este mundo, Cristo viene pronto, por lo que vemos, por lo que podemos oír, por lo que podemos escuchar por las redes y ver por las redes. Son tantas cosas que nosotros no vemos, no sabemos por la mala comunicación que tenemos en nuestra nación, pero están pasando cosas que las personas se quedan impresionados por lo que está sucediendo a nivel mundial. Entonces esto nos hablan a nosotros, debería resonar nuestros oídos de que el Señor viene pronto y debemos aplicar con diligencia estos 4 puntos de alguna manera que podemos ver en el verso 14. Esto es muy importante para nosotros y para levantar y sostener a la iglesia como el apóstol Pablo quería que los hermanos hicieran en Tesalónica. La paciencia. La paciencia, como el apóstol Pablo la nombra allí, que debemos ser pacientes. La paciencia es muy importante, hermanos, debido a que en la paciencia también se puede cometer un error y ir al otro extremo de la misma. La paciencia consiste en esperar persistentemente y mantener la fidelidad. No es simplemente resignación, sino firmeza varonil. Es impresionante esa palabra. Una firmeza varonil. Tengo varias citas que nos pueden ayudar un poco. Romanos capítulo 5, versículo 3 nos habla un poco con respecto a esto. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Pero me puedo preguntar yo, ¿tengo paciencia ahorita? ¿No tengo trabajo? ¿No tengo esto? ¿Me falta aquello? ¿Tengo yo paciencia? Pero hermano, ¿cómo estoy paciente? ¿Cómo estoy paciente si no tengo nada? En ese sentido, hay muchas personas que quizás tengan menos que usted, y dicen, Dios de alguna forma me va a ayudar. He escuchado muchas personas hoy en día y dicen, Dios de alguna manera nos ayuda. Eso Dios lo hace. Y son personas que no conocen a Cristo. Y a veces nosotros caemos en esa desesperación, pero tenemos que tener paciencia. Pero como dice este concepto, no es simplemente una resignación de que no voy a hacer nada, no, sino que debo resistir la tribulación. Y como dice Pablo en Romanos 5, eso va a producir una fortaleza en mí. Esa prueba, esa tribulación me va a fortalecer. De hecho, la iglesia cristiana crece en medio de la persecución, en medio del sufrimiento. La iglesia crece, no mengua, al menos que no sea iglesia. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7, también podemos encontrar algo. Dice 13:7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso lo hace la paciencia, y la paciencia no es otra cosa que fidelidad. En el libro que estamos estudiando en Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En esto nosotros debemos perseverar, en esto nosotros debemos aferrarnos. ¿Por qué? Porque es un trabajo que está haciendo Dios en conjunto con el Hijo y el Espíritu Santo para nuestra redención. Debemos confiar en eso. Hebreos 12 también nos habla un poco acerca de eso. ¿Por qué tocar tantas citas con respecto a esto? Me parecieron muy importantes estas citas y más por lo que nosotros estamos experimentando.
eso nos lleva de alguna manera a desesperarnos. Los problemas y las aflicciones. Hebreos 12, 1 al 3 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Maravillosas las palabras que nos da el libro de Hebreos con respecto a la paciencia, a nuestra paciencia. Es muy importante para cada uno de nosotros. Tener paciencia, estar sólidos en nuestra fe, nos va a ayudar mucho en medio de las aflicciones y las tribulaciones. Nuevamente volvemos a lo que Pablo, todas estas cosas, el apóstol Pablo quería que los hermanos se mantuvieran centrados en todo lo que ellos habían aprendido, en todo lo que ellos habían recibido, en toda la enseñanza que habían recibido. Y para nuestros días, hermanos, veo que estos textos, este estudio nos beneficia mucho, debido a que es algo muy similar a lo que nosotros estamos experimentando hoy en día. Es muy fácil que nosotros podamos abrazar estas enseñanzas, estos puntos. De hecho, son de alguna forma 4 verbos que están allí, que se mantienen, porque esto fue escrito hace muchos años y hoy en día se aplican muy fácil. La amonestación, el alentar, el sostener, la paciencia, todas estas cosas están ¿para qué? Para aplicarse, y se han aplicado a lo largo de la historia y han beneficiado a la iglesia a lo largo de la historia y la van a seguir beneficiando. ¿Por qué? Como dice Pablo, porque es palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que lo sostiene a usted y la que me sostiene a mí, y es esta. Simplemente debemos estudiarla, leerla, indagarla, y de esa manera vamos a estar confiados, vamos a tener paciencia en medio de la desesperanza o en medio del desespero que vive nuestra nación, por decir algo, o el mundo entero. Pero si nosotros nos aferramos a estos principios que el apóstol Pablo les enseñó a los hermanos de Tesalónica, nosotros nos aferramos a ellos hoy en día, pienso que vamos a obtener beneficios de esto. Vamos a estar firmes, las personas que nos rodean serán atraídas por esa confianza, por esa determinación que tenemos nosotros. Ellos van a ser de alguna forma persuadidos por esto, y luego simplemente usted tendrá que abrir la escritura y el Señor hará lo demás. Pero nosotros somos la columna principal para esto. Luego de allí saldrán ramificaciones, pero es necesario que si usted es iglesia, si usted es creyente, usted se aferre firme y fielmente a estos estatutos que el apóstol Pablo les enseñó a los hermanos de Tesalónica. Son fundamentales y muy importantes para sostener a la iglesia, y de hecho lo hicieron. Al final voy a leer algo muy corto que encontré con respecto a la iglesia de Tesalónica. O sea que lo que Pablo hizo con ellos surgió un efecto, fue algo positivo. Los hermanos sí se beneficiaron de las enseñanzas del apóstol Pablo, sí abrazaron estas enseñanzas. Luego el versículo 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Ahora el apóstol Pablo dice que ninguno pague a otro mal por mal. Dice: antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Nos habla dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de iglesia, y nos habla también de afuera, porque para con ustedes y para con otros que están afuera. Entonces no es algo exclusivista, sino que también esto se puede expandir a otras personas, y es algo que el Señor Jesucristo también enseñó. El Señor dice: a tus enemigos no le vas a pagar con la misma moneda, no vas a hacer lo mismo que ellos te hicieron a ti, no debes hacer lo mismo. Entonces escuché hace poco una predicación con respecto a eso, y él decía: ese fue el extremo de nuestro Señor Jesucristo,
decirnos que fuéramos y le hiciéramos favores a nuestros enemigos. En ese sentido, decía el predicador, nuestro Señor Jesucristo fue extremista, pero el mismo Señor decía que es la ley del cristiano, del creyente, porque nosotros no merecíamos, éramos enemigos de Dios, estábamos aislados. Romanos dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, y Él, por su sacrificio, nos hizo aceptos ante el Padre. Entonces, este versículo, el verso 15, nos habla que también debemos mostrar esto hacia afuera. Pagar, el apóstol Pablo habla de pagar. Pagar no es otra cosa que una remuneración acerca de algo. Entonces, como les colocaba ese ejemplo, si a mí me hacen algo malo, ¿cómo yo voy a responder con mal? Y Romanos capítulo 12, verso 19, nos puede ayudar un poco también con este punto. Romanos 12, 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor dice que no nos debemos vengar nosotros mismos, no debemos responder. Si alguien nos ha hecho algo malo, no debemos responder mal también nosotros, porque entonces no estaríamos mostrando esa misericordia que Dios muestra continuamente para con nuestras vidas. Nosotros también debemos mostrarla. Y si nosotros pagamos mal por mal, no estamos mostrando nada de misericordia. Estamos bien alejados de esa misericordia a la cual disfrutamos. Nosotros no la estamos reproduciendo en otras personas. En ese sentido, debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el Salmo habla 26 veces acerca de su misericordia. Entonces, es algo también para que nosotros imitar esa misericordia que Dios tiene. Y el apóstol Pablo quería que los hermanos de Tesalónica no pagaran a otros mal por mal. También esto lo pudiéramos relacionar con lo que estaba sucediendo, ese ocioso. Quizás iban a tomar, porque puede suceder, son hombres y mujeres iguales a nosotros, pueden tomar una mala actitud, porque al escuchar y recibir los estatutos que Pablo está dando, bueno, sí, fulano lo está haciendo mal, debemos aislarlo, debemos sacarlo. En este contexto, en esto que está enseñando el apóstol Pablo, no habla como tal de una excomulgación o de sacar a la persona, simplemente de que se corrija y se amoneste eso de la manera correcta. Entonces, si quizás las personas toman el otro extremo de la situación, no debían ellos pagar mal por mal. Si lo estaba haciendo mal, ven acá a corregir eso para que las cosas se solucionen. Otro punto también es que estaban siendo perseguidos, no sea que debido a todas las circunstancias los hermanos fueran a formar una rebelión en contra de los que los seguían. Tampoco es lo que debemos hacer nosotros. Hasta que lleguen al punto de prohibirnos rotundamente el congregarnos o estar juntos para exponer la palabra de Dios, hasta ese punto debemos rebelarnos, pero no al punto de agredir a nadie, ni de matar a nadie, porque no debemos pagar mal por mal. En ese sentido, Tercera de Juan también nos habla con respecto a esto. Es algo muy, muy centrado. Tercera de Juan 1:11. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la... No, aquí me equivoqué, me disculpan, hay un error en esa cita, hay un error, tuvo que haber sido Juan, pero allí cometí un error yo, me disculpo hermano, pero también hablaba que el que procedía de una manera incorrecta no era de Dios, sino que era del maligno, era del perverso, el proceder de forma mal o negativa en contra de tu agresor. Allí cometí un error yo. Lo otro que el apóstol Pablo les está rogando a los hermanos, les está exhortando a los hermanos, es que amen lo bueno, como dice el versículo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Lo bueno lo podemos soportar un poco en Primera de Pedro 2:20.
Son grandes ejemplos que están aquí plasmados. Primera de Pedro 2:20. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es lo que nos recomienda el apóstol Pedro. Si en el mundo estás sufriendo, sufres golpe por nada, porque no hay nada, no hay ninguna remuneración, no hay ningún galardón con ese sufrimiento que tú tienes y lo soportas. Entonces, en el Señor, sufriendo por algo que sí está bien, que sí Dios lo está aprobando, porque te están persiguiendo por la causa de Cristo, te están haciendo sufrir por la causa de Cristo, entonces no hay problema. Está bien que sufras en ese sentido y que siempre ames lo bueno de ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque es por causa de nuestro Señor Jesucristo. Romanos también nos habla, Romanos 12:17, también nos habla un poco acerca de esta parte. 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahí nos amplía un poco la idea del apóstol Pablo en Tesalónica, hacer bien delante de todos. Ese es nuestro deber como creyentes, debemos hacer siempre lo bueno, lo correcto delante de nuestros hermanos y fuera de ellos, que nos observen. Así como dice, somos unas cartas abiertas, siempre nos van a estar viendo, nos van a estar observando y debemos en ese sentido procurar siempre lo bueno. Hasta este punto, ¿cómo nosotros pudiéramos de alguna forma relacionar todo lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando a esos hermanos en Tesalónica, relacionar esto con nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la iglesia, de su cuerpo, de su novia, algo que debe ser preservado, que debe ser resguardado. Y todos estos principios que el apóstol Pablo les está dando a los hermanos iban a hacer ese trabajo. ¿Y esto qué fruto iba a surgir o emerger de todo esto? Iba a ser un testimonio general, positivo de la iglesia. Eso es lo que iba a suceder. Luego, la reputación de Cristo se iba a mantener por todo lo alto. Y es una gran responsabilidad de parte nuestra que la reputación de nuestro Señor Jesucristo se mantenga en alto y no decaiga. De esa manera nosotros encontramos una perfecta relación, porque estamos hablando de los que le pertenecen a Cristo, que le pertenecen a Él y lo deben representar a Él en este mundo caído, en este mundo corrupto, el cual desecha todo lo que tiene que ver con Dios, donde la cosmovisión, donde los pensamientos de este mundo son ahorita, actualmente, han incrementado en lo que es el materialismo. Ahorita las personas se preocupan es por una economía. Ciertamente, si no se trabaja, no se tiene nada, pero la economía, el dinero no lo es todo, no lo va a hacer todo. El dinero y el hombre no lo comprende, simplemente Dios te lo ha provisto, te lo ha colocado para que tú lo administres de manera correcta. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor del universo, Dios es el Señor de la tierra, Dios es el Señor de tu vida, de tu alma, aunque quieras aceptarlo o no lo quieras aceptar. Él es el dueño, Él te trajo a este mundo. Tú no llegaste aquí porque quisiste llegar aquí. Dios te trajo a este mundo, Dios te formó, Dios te creó y te tiene aquí en este mundo. Todo lo que nosotros debemos hacer ahora, ya de forma consciente, conociendo a nuestro Señor, sirviéndole a Él, aún más tenemos que hacer las cosas para su gloria. Igual, aquellas personas que quizás no hayan llegado a ese punto de aceptación, por decirlo así, de que su Señor es tan importante en su vida y en todo lo que existe, deben meditar en esto, pensar, ¿cómo llegué yo aquí? ¿Cómo he vivido yo todos estos años? Salmo 136 te puede ayudar un poco, por la misericordia de Dios, porque Él es bueno. No hay otro motivo, no hay otra razón, no hay otro argumento más poderoso que ese, simplemente porque Dios le ha placido. Hay personas que mueren en el vientre de su madre, ya, ni siquiera pudieron ver la luz de este mundo, pero ya tú puedes tener 30, 40, 50, 60 años, 2 años, 3 años, eso es por la misericordia de Dios, eso es por la gracia de Dios. Y ahora no solo eso, sino que Dios te rescata y te introduce en una iglesia para que honre su nombre de forma correcta.
para que le des la gloria a Él de forma correcta, como lo que Él es, el soberano, el Rey, el Salvador, el que se entregó en una cruz para redimirte de tus pecados, que no te trató como debería haberte tratado, con juicio, con justicia, sino que mostró misericordia para con un ser totalmente caído y corrupto, que si lo sentaban a juzgarlo, no había más nada que hacer. Veía a una persona que asesinó a 2 personas en Estados Unidos y le pusieron 3 cadenas perpetuas a esa persona. Es algo que en la primera va a morir, pero vemos cómo la justicia se imparte en los hombres. Imagine nuestro Dios. Dios no le va a poner 3 cadenas, le va a poner la eternidad. La ira de Dios total sobre ese ser. ¿Por qué? Porque eres un pecador. Por eso necesitamos correr a los brazos de nuestro Señor Jesucristo rápidamente. Y el que está allí no salga de allí, quédese en ese lugar. No se aparte ni a derecha ni a izquierda, manténgase centrado en ese Salvador, porque si no va a experimentar la ira de Dios, va a ser aplastado por esa ira, la cual no la detiene nada ni nadie en este mundo. Es algo serio, no es algo de juego, no es chantaje, no es manipulación de la persona que se paran en este lugar o lo escucha por otro lugar, es la verdad. Esa es la verdad, que usted es un pecador y que eso va a traer consecuencias a su vida y debe arrepentirse o, si ya lo hizo, mantener la conducta que el apóstol Pablo les está mostrando a los hermanos que deben seguir, a los hermanos de Tesalónica. Yo saqué de estos 2 versos 4 resoluciones muy similar a lo que hemos visto. Dice, tenemos el deber de amonestar a nuestros hermanos bajo los estatutos y decretos que nos enseñan las Escrituras. Ese es nuestro deber, exhortarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros bajo los parámetros que el apóstol Pablo les indicó a ellos que se debía hacer. Hoy en día eso está vigente, son los mismos parámetros, son las mismas reglas para la exhortación y para la amonestación. Segunda resolución, también debemos sostenernos los unos a los otros. De igual manera que los hermanos de Tesalónica lo debían hacer, también los debemos hacer nosotros hoy en día. Si somos iglesia, debemos hacer exactamente lo mismo. El tercer punto, debemos tener paciencia en todos los sentidos. En todos los sentidos. Si estoy tratando un caso dentro de la iglesia, si estoy ayudando a un hermano, debo tener paciencia en ese caso. Si estoy pasando por tribulación, por problemas, por aflicción, todo se me está viniendo encima, debo tener paciencia. Ahí están las citas que nos pueden ayudar un poco en esa paciencia que debemos tener. Ese es mi último punto y es muy importante porque eso sostiene absolutamente toda la iglesia. Es la columna principal, la columna vertebral de lo que es la iglesia, y esa paciencia siempre la da nuestro Señor Jesucristo. Para finalizar, hermanos, hay algo que quería leerles acerca de la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo fue su fin? Dice, la iglesia de Tesalónica siguió demostrando vigor y salud durante muchos años. Los cristianos de ese lugar siguieron siendo tan fieles a pesar de las persecuciones que su ciudad llegó a ser conocida como la ciudad de la recta doctrina. Ven, hermanos, los frutos que trajo. Quizás no vamos a decir que fueron los puntos que vimos en estos 2 versículos del capítulo 5, pero toda la enseñanza que el apóstol Pablo le suministró a estos hermanos la aplicaron toda la enseñanza, porque nosotros solamente no hemos visto estos 4 puntos, los hermanos han expuesto otros puntos muy importantes también, y todo eso, toda esa información, toda esa enseñanza fue aplicada por los hermanos de Tesalónica, y la ciudad que los perseguía llegó al punto de tener una determinación, de tener una imagen de esa iglesia, y era que era una recta doctrina, era algo correcto, estaban haciendo lo correcto. Y nosotros hoy en día pienso que debemos hacer lo mismo, debemos hacer lo correcto. Somos iglesia, debemos hacer lo mismo, debemos esforzarnos por eso
que está bien, que es aprobado por parte de nuestro Dios. Si no lo hacemos de esa manera, entonces, ¿cuál será nuestro fin? ¿Cuál será nuestro terminar como iglesia local? Entonces nosotros debemos asumir esa responsabilidad que tenemos como iglesia de Cristo y seguir adelante perseverando en todos los estatutos y decretos que nos enseñan las Escrituras para poder seguir adelante y para poder impactar nuestra sociedad de forma positiva, que la sociedad vea que hay algo, que hay una esperanza, que hay una salvación que sí está allí, pero eso depende mucho de nosotros. Ciertamente el Señor, si usted no lo hace, Él va a hacer un trabajo majestuoso, porque Él lo puede hacer, pero usted tiene una responsabilidad, usted tiene un deber como iglesia, yo tengo un deber como iglesia, en mi casa, en la iglesia, afuera, en mi trabajo, en todas las áreas tenemos deberes, tenemos responsabilidades, y es una forma de desempeñarnos y cumplir con lo que la palabra nos dice, y especialmente con lo que estamos estudiando, con la carta a los tesalonicenses, te ayuda mucho en este tiempo tan difícil que estamos viviendo nosotros.